va a tener finalmente su heredad, su tiempo glorioso. Gracias porque tú, en tu presencia, en tu gran sabiduría, en tu gran amor, preparaste todas las cosas, las dispusiste desde antes de la caída para que no se viesen afectadas, y tuviste a bien escoger un grupo de hombres que te creeríamos, que te amaríamos con todo nuestro corazón, con el corazón de Cristo. Y hoy esas promesas las tenemos por fe. Gracias, Señor Dios, porque son preciosas, son maravillosas, y sabemos o sé que estuvieron escondidas para muchos hombres, pero que por la razón que no conocemos, hoy tenemos este privilegio de entenderlas en esa pequeña luz, de poderlas saborear, disfrutar y saber que la vida en este tiempo, esa vida terrenal, realmente tiene el valor de una gota de agua comparada con esa vida gloriosa que vamos a tener en Cristo en los lugares celestiales, que se podrá comparar con el mar. Gracias porque nosotros, entendiendo este privilegio, podemos vivir a pesar de las circunstancias, vivir quietos y reposados en Cristo, disfrutando todas estas cosas maravillosas que tienes para nosotros. Gracias, amado Padre, porque también a través de tu palabra te has dado a conocer, nos permites entender un poquito de quién eres tú, de lo grandioso y lo maravilloso que eres. Gracias porque con esto es suficiente para vivir vidas plenas, llenas de ese gozo y esa paz que tú quieres para nosotros. Gracias también porque nos hiciste pertenecer a un cuerpo muy especial, con privilegios únicos, con sitios y con una posición muy especial que no merecíamos, pero que tú nos la regalaste. Así que te estamos agradecidos por todo esto, por hoy tener la oportunidad de volvernos a reunir, de escuchar la palabra, que es lo que llena nuestra vida, lo que nos permite entender que en ese Cristo somos más que victoriosos. Gracias, amado Padre, por la enseñanza, por todo lo que vamos a ver hoy. Te lo agradecemos en ese nombre poderoso, el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gracias, Amparito. Entonces, acá está mi mamá, mi tía también está por WhatsApp, y creo que Liliana no se podía unir hoy. No me dijo mucho, pero no sé. Igual vamos a arrancar entonces. Amparito la semana pasada nos hizo un súper resumen genial de Efesios. Yo voy a retomar en donde habíamos quedado. Entonces, nosotros terminamos la primera habitación y arrancamos con la habitación 2, que es la habitación del reconocimiento. En esta habitación del reconocimiento, pues esta es la epístola que estamos viendo, que Welsh la representa como habitaciones en una gran casa que somos nosotros. Estamos todavía en la parte de la doctrina. Perdóname, Sarita, ¿tienes presentación? Ah, sí, perdón. Gracias por revisar. Bueno, listo. Espera. Ok, entonces, retomo porque pensé que estaba compartiendo y no. Entonces lo que decía es que quedamos en la segunda habitación, que es la habitación del reconocimiento. Recordemos que Welsh en este libro de Efesios nos representa como una gran mansión, ¿cierto? Que es Cristo en nosotros. Y hay una parte de doctrina y hay una parte de práctica. Están las 7 habitaciones para la doctrina, que son los capítulos 1, 2 y 3. Nosotros ya vimos la habitación de los registros legales y ahora estamos en la habitación del reconocimiento. Esa es la que estamos viendo. En las clases pasadas habíamos empezado con las 3 oraciones de Efesios comparadas, que las vamos a retomar hoy haciendo un resumen de todo. También vimos una examinación a la palabra conocimiento, que todo esto va a entrar en un pequeño resumen que voy a retomar acá, pero también viendo un poco el tema del Padre de Gloria. Entonces aquí vamos a retomar
En la habitación del reconocimiento vamos a hablar sobre el Padre de Gloria, qué significado tiene esto y cómo se conecta con las 3 oraciones de Pablo y pues por supuesto con el conocimiento de Dios. Entonces, Efesios 1:17 tiene una palabra, una frase particular que solamente se usa de esta manera en la escritura en Efesios 1:17 y es la frase el Padre de Gloria. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra gloria es la palabra doxa, ¿sí? La palabra griega para esta palabra es doxa, que significa de la naturaleza y actos de Dios en manifestación de sí mismo. Esto es lo que Él esencialmente es y hace, tal y como queda exhibido en cualquier forma en que se revela a sí mismo, pero particularmente en la persona de Cristo, en quien esencialmente su gloria siempre ha resplandecido y siempre resplandecerá, ¿sí? El Padre de Gloria lo describe como la fuente de la que proceden todo esplendor y perfección divina en su manifestación y a la cual pertenecen los siguientes. Pertenece lo siguiente. 1. Del carácter y caminos de Dios exhibidos por medio de Cristo y a través de los creyentes. Ahorita vamos a ahondar un poco más en esto que es espectacular. 2, del estado de bienaventuranza o bendición al cual los creyentes han de entrar al ser hechos a la semejanza de Cristo. Por eso Filipenses 3:21 nos dice el cuerpo de la gloria suya, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y del resplandor o esplendor sobrenatural emanado de Dios. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como está escrito en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, volvamos a retomar el versículo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este título, acá, lo lindo de este título es que incluye la creación, la encarnación y la redención. Nosotros sabemos que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es el creador, sin embargo, también es el Dios encarnado. Jesucristo no es solamente el Dios que creó, sino también el Dios que se encarnó y que efectuó la redención, ¿sí? La gloria es Dios expresado, ¿sí? Como lo dice la palabra doxa, ¿no? Por lo tanto, la frase el Padre de Gloria, que tiene un único uso en la palabra de Dios, en la Biblia, que es esta de Efesios 1:17, es Dios expresado por medio del Hijo y la gloria de Cristo es expresada por medio de sus muchos hijos. Esto es una cosa mega gigante, mega alta. O sea, es impresionante porque, claro, esta expresión, el Padre de Gloria, es la correlación básicamente de el carácter de nuestro llamamiento. O sea, nosotros estamos ubicados a la diestra de Dios, por eso tenemos el llamamiento alto, ¿cierto? Y esa expresión, o sea, esa gloria de Dios expresada a través de su Hijo, también nosotros la tenemos, porque vamos a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya. Entonces, fíjense por dónde está la posición que nosotros tenemos, diferente a la que tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, antes de pasar a esa parte del Antiguo Testamento, vamos a seguir viendo acá otro poquito. Nosotros fuimos engendrados y regenerados por Dios. Somos su expresión en el título El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria. Y aquí están incluidos 4 asuntos importantes, que es la creación, la encarnación, la redención y la regeneración
con el fin de expresar su gloria por medio de Cristo. O sea, nosotros ahorita cuando seamos transformados a la gloria, semejantes a la gloria suya, pues esa es la expresión de la gloria de Dios en Cristo en nosotros. Nosotros ya fuimos regenerados, pero en el futuro seremos glorificados. Cuando nuestro cuerpo corruptible se vista de incorrupción, expresaremos en plenitud y perfección la gloria de Dios. Esto es altísimo, o sea, imagínense en esto, este estándar que nosotros tenemos en Cristo. Entonces, cuando el Señor tomó sobre sí la forma de un siervo y la imagen de un hombre, descendió desde la más alta posición de creador hasta la posición más baja de la criatura. Como tal, él reconocía o identificaba a aquel a quien obedecía, a aquel cuya doctrina él enseñó, a aquel cuya voluntad se deleitó en hacer. Él reconocía que su padre era más grande que sí propio, aun cuando predicaba que él y el padre eran uno solo. ¿Sí? Entonces acá es cuando empezamos a entender esa figura de siervo del Señor Jesucristo para poderse, pues ya lo sabemos, para poder cumplir el plan de redención de Dios. Él estuvo en la posición de un verdadero siervo y en la imagen de un hombre, él reconoció a Dios su Padre. Entonces, él jamás dijo nuestro Padre cuando se dirigía a sus seguidores. Él les decía mi Padre y vuestro Padre. En Juan 20:17 tenemos Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si bien se igualaba con ellos en la común humanidad, bien ciertamente se diferenciaba y en mucho de todos ellos por su esencial divinidad. La más solemne y terrible ocasión cuando el Salvador empleó la palabra Dios mío fue en la cruz, abandonado y cargando consigo nuestros pecados, ¿sí? Él dijo Dios mío sobre la cruz, él dijo Dios mío en la mañana de la resurrección y el apóstol habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo al referirse a su gloriosa ascensión. Entonces acá estamos viendo cómo el Señor Jesucristo, hecho hombre, pero también el respeto que tiene el Señor Jesucristo y la posición que le da al Dios soberano, al glorioso, siendo aún también el Dios, el Señor Jesucristo, Dios creador. Sé que es un poquito complejo, pero yo sé que la sabiduría de Dios no la da a entender. Hay, por tanto, una definitiva razón para la introducción de este título, el Padre de Gloria. Dios es Dios, dice Salmos 92, tanto da si el hombre se lo crea o no se lo crea. Por los siglos de los siglos, tú eres Dios. Es evidente que cuando nosotros leemos el Dios de, y esta es la gran diferencia que hay con los del Antiguo Testamento, tal como hacemos en Efesios 1:17, hay algo más sobreentendido que aquello que Dios sea o que Cristo existía en la forma de un siervo. A través de la escritura leemos, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, por lo cual entendemos que Abraham, Isaac y Jacob mantuvieron un pacto, una relación con él, ¿sí? Él es llamado el Dios de Israel y el Dios de nuestros padres. Sin embargo, en las epístolas reveladas en prisión, donde hay alguna vez que diga, yo soy el Dios de Moisés o yo soy el Dios de Isaías, no está escrito. Hay una expresión aún más alta que se llama el Padre de Gloria. Entonces, cuando llegamos a las epístolas del misterio, primero, el pacto con Abraham, Isaac y Jacob está ya en suspenso. Segundo, la herencia del territorio está pospuesta y el alto honor de ser un reino de sacerdotes por el momento está puesta en parte. Esto ya nosotros lo hemos estudiado bastante. Los miembros del cuerpo único, siendo gentiles, no tenían padres, ni pactos, ni promesas, como estas. Tan solo una promesa tenían y esa única promesa es anterior, porque es antes que el mundo diera comienzo, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo. Cuando leemos que Pablo oró, que Pablo oró al Dios de nuestro Señor Jesucristo,
debemos saber que Él es mayor de lo que Abraham, Isaac y Jacob fueron para Israel. Sí, es una expresión alta, con una relación alta. Cuando le damos el título al Padre, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos confesando la mismísima íntima relación con más alto grado y con la más rica bendición, y no la que Israel reclamó sobre su más baja posición e inferiores bendiciones, titulándose de pertenecientes al Dios de sus padres. Entonces acá lo que tenemos que rescatar es esa más alta relación, más alto grado de relación. Bueno, ahí digamos que en estas tres oraciones de Pablo hay unas expresiones que tienen que ver con lo que estamos viendo. Entonces yo las voy a leer porque de aquí vamos a sacar unas cosas interesantes. Y entonces la primera oración de Pablo en Efesios 1, 15, 19 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Con qué objetivo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué conocimiento? ¿Qué revelación? Pues lo que Dios le había revelado en las epístolas que están dirigidas a la iglesia del cuerpo único del llamamiento alto, ¿sí? Dice, por eso está esta relación del Padre de Gloria. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense que acá también tenemos una relación de las riquezas de la gloria del más alto rango de Dios, de la máxima expresión de Dios, arriba, y el cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, todo es grande acá. La segunda oración, que está en Efesios 3, 14, 21, vamos a ver también este contexto y dice: por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, fíjense que acá también hay una relación de las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, con el fin o con el objetivo que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, todos los hijos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense que acá también, si vemos en el versículo 18, dice: para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos. O sea, todo esto magno y grande es porque, por supuesto, hacemos parte de ese cuerpo único de Cristo, que está en la posición más alta del tercer cielo, a la diestra de Dios. Por eso todo es gigante y todo es grande acá. Y por eso Pablo ora para que nosotros tengamos ese espíritu de sabiduría y todo ese conocimiento lo podamos ver, entender, vivir. Versículo 20. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí sería muy interesante, no sé si Welch lo hace en el desarrollo de este estudio, pero sería genial poder estudiar esta palabra toda, porque es todo el conocimiento y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En este estudio no está, pero creo que en la próxima clase lo podemos revisar. Y dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es magno. La tercera oración, que está en Efesios 6, 18, 20, 6, 18, 20, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, digamos que esta tercera oración ya tiene una relación más de el llamamiento ya de Pablo, ¿no? O sea, de lo que estaba pasando en ese momento. Las oraciones 1 y 2 pues tienen una relación mucho más fuerte, que es la que vamos a mirar ahorita. Aquí hay unas cosas en común en estas dos oraciones. La primera parte, la primera oración dice: el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de gloria. En la segunda dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces las cosas en común es el Padre quien nos da. Dice en la primera oración: un espíritu de sabiduría y de revelación. Y en la segunda os fortalezca por el espíritu en el hombre interior. ¿Sí? Es decir, que nos dé. Que el Padre nos da, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar o tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación para que nos podamos fortalecer por el espíritu en el hombre interior, que es Cristo. Para que sepáis que debemos saber la esperanza, las riquezas, el poder en amor, ¿cierto? Y lo sobresaliente a todas estas cosas es el sobreexcedente poder, conocimiento y el sobreabundante amor, que son las cosas que sobresalen. ¿Cuáles son los medios? Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, el hombre interior. El poder producido en Cristo, que es energeo. El poder es el poder que opera en nosotros, es el poder de Cristo. La fuerza, que es el dunamis, que es la poderosa fuerza exhibida en la resurrección. Por eso en Filipenses hablamos de el andar en resurrección, ¿verdad? En el poder de la resurrección. El poder necesario para comprender con todos los santos. Es en ese poder en que andamos nosotros, en el poder de la resurrección, que es la fuerza. El objetivo, la plenitud de aquel que llena todo en todos, para que podáis ser rellenados a plenitud de Dios, a los que incluye todo nombre que se nombra, cada familia en el cielo y tierra que se nombra. Entonces aquí vemos toda esta correlación de la primera y la segunda oración de Pablo. Entonces, y aquí hacemos otro paralelo cuando se habla de el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto al Dios de nuestro Señor Jesucristo, tenemos el enfático elemento doctrinal de la primera oración, se asocia con el título Dios. La segunda, la más suave y dulce natura experimental de la segunda oración, se asocia en cambio con el título de Padre. Es más dulce, más suave. En esta primera tenemos la altísima exaltación y todas las cosas puestas bajo sus pies junto con la universal soberanía. En la segunda ya tenemos familia, tenemos hogar, porque es un padre, ¿sí? En la inicial es el poder que sobresale y en la segunda es el amor. Entonces acá podemos en este paralelo ver un componente de descenso, se puede decir, bueno, como que tengo acá la gloria de Dios en la parte superior, tengo al Señor Jesucristo como mediador, pero también el Señor Jesucristo nos permite que nosotros seamos hijos y también podamos probar de esa gloria de Dios, pero también lo podamos ver como ese Padre, ¿no? Que ese Padre dulce, que nos da el poder, pero también tiene amor, ¿sí? Que tenemos una familia, que tenemos un hogar. En la inicial oración se revela que esta iglesia ha de venir a ser la plenitud de aquel que rellena todo en todos. Algo de hecho maravilloso y que está por encima de nuestros más fantásticos sueños. En la segunda, en esta se nos anima para que nos comportemos de tal forma que podamos ser rellenados a capacidad de, o eis, de toda la plenitud posible de Dios.
En la primera es el Dios de nuestro Señor Jesucristo y en la segunda es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera oración se nos vuelve la vista hacia arriba y en la segunda el que desciende. ¿Sí ve lo lindo? Entonces, si uno se pone a ver, puede ver arriba al Padre de Gloria, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, como a través de Cristo, que es la expresión, acuérdense que la gloria es la expresión de Dios en todo, en sí mismo, en todo lo que hace. Y después venimos a ser nosotros, que tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿verdad? Que podemos tener estos dos componentes, o sea, todo ese poder y plenitud que rellena todo en todos, pero también tenemos familia, amor, hogar y todo lo que desciende a nosotros. Es magno realmente, si lo ponemos a pensar, es una cosa maravillosa. Entonces, el hecho de que tanto Dios como el Padre se empleen en estas oraciones muestra que el Señor Jesús todavía se mantiene en vista de su capacidad mediadora, ¿sí? Es allí, en la más alta gloria, que Él se sienta como Cristo Jesús y como el Hijo, Él reina hasta que la meta sea alcanzada, ¿sí? Entonces dice 1 Corintios 15:28 que esta es la meta, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por el momento está todavía en su capacidad mediadora. ¿Mm? Cristo Jesús, Él se sienta sobre las alturas como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Cristo Jesús, Él que toda la plenitud habita. Cristo Jesús será manifestado con su iglesia en gloria. Cristo Jesús, todo principado y potestad están puestas debajo de sus pies. ¿Sí? Todavía está esto así. No podemos entonces deducir todas las razones de por qué, después de ser escogida la iglesia en Cristo, antes de la fundación del mundo, fuese necesario que cada miembro de esta compañía tuviera que haber venido a existir en Adán. Sin embargo, lo que aquí vemos son algunas relances del grandioso propósito, o sea, son cosas que ya están, que ya tenemos, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en ese proceso dentro del plan de Dios, pero ya lo podemos hacer nuestro, o sea, ya está, ya es un hecho. Entonces, al seguir al título, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, viene otro igual de importante o con igual importancia, que es el Padre de Gloria. ¿Mm? Aquí tenemos algo mucho más profundo de lo que aparece a simple vista. Un paralelo igual encontramos también en 2 Corintios 1:3, donde leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Cuando se lee Efesios 1:17, por primera vez el Dios de nuestro Señor Jesucristo pareciera que pusiese al Señor como en una extraña posición, visto que a Él también se le da el mismo título, ¿verdad? Sin embargo, este tal sentimiento se desvanece cuando leemos el Dios de toda consolación, el Dios de toda consolación. Consolación no tiene nada que ver con adoración, sino con la posesión y el atributo de Dios, quien nos consuela tal como el apóstol dice a seguir. Por eso en Efesios el Padre de Gloria, al igual que el Padre de Misericordias, es aquel autor y dispensador tanto de misericordias como de gloria. Entonces fíjense que es como que Jesucristo es Dios, pero también está el Dios Padre, ¿cierto? Y cada uno lo tenemos que ver en las perspectivas como nos lo muestran en las diferentes administraciones del plan de redención. ¿Sí? En la nuestra, en el llamamiento de lo alto, la relación está directamente con la posición más alta. Por eso dice el Padre de Gloria allá arriba, el Dios de nuestro Señor Jesucristo allá arriba. ¿Sí? Entonces, esa es como la característica más importante de todo lo que estamos viendo. Entonces, si sabemos qué aspectos de la gloria aparecen en el contexto de Efesios 1:17, seremos capaces de apreciar el uso del título aquí en esta oración. ¿Mm? Efesios 1:3-14, que es la sala tripla que ya hemos examinado, se divide en sus partes por la recurrencia de la palabra gloria en tono de alabanza. Entonces, la primera, ¿se acuerdan que vimos
el año pasado que vimos esas tres franjas gigantes, que es la voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu Santo. La voluntad del Padre, siempre toda esa frase, ese pedazo de escritura termina para la alabanza de su gloria. La obra del Hijo, para la alabanza de su gloria. El testimonio del Espíritu, para la alabanza de la gloria de su gracia. A seguir a la redención y liberación de los herederos de Dios, viene la siguiente referencia a la gloria, con la extraordinaria característica que ya hemos observado, que es que el creyente ha sido tomado por Dios para herencia suya. Importante. Y finalmente, teniendo en vista la cocreación de todo el propósito de la redención, una vez vuelve a sobresalir la gloria. O sea, lo que vemos acá es que Dios nos ha tomado a nosotros por herencia, por tanto, bien sabemos si armamos el rompecabezas, como dice Juan, Dios nos ha tomado por herencia. Todo esta tripla de Efesios 1, 3, 14 es para alabanza de su gloria. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso como el del Señor Jesucristo y vamos a estar a la diestra de Él en los lugares más altos. O sea, toda esta relación, todo lo que estamos viendo está arriba relacionado con nuestra posición en el tercer cielo. ¿Sí? Entonces es magno, grande, impecable, es maravilloso. Para mí es wow, es maravilloso poder estar allá. Por eso hace, para mí, por eso hace más eco la enseñanza que tenemos adeudada para este año, la enseñanza de la de Satanás, ¿no? Que en esta posición que nosotros tenemos cuando andamos en comunión con Dios, pues Él no nos puede tocar de ninguna manera, no tiene por dónde, ¿verdad? Entonces es a donde tenemos que mantener realmente nuestra mira puesta en esa alta posición que tenemos para la alabanza de su gloria, porque así no lo dice Efesios, para la alabanza de su gloria. Bueno, cuando leemos estas oraciones de Pablo, dice para que podáis conocer cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. Es en esta capacidad del Padre de Gloria que Dios garantiza el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? Ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sí? La sabiduría y la revelación aparecen aquí como un medio para un fin, que es con el propósito de que podáis conocer, ¿sí? Podáis conocer la gloria de su herencia a los santos, ¿sí? Estos pasos introductores deben distinguirse hacia ese objetivo actual, y es la obtención de sabiduría y revelación en el reconocimiento de él, dando por garantizado que los ojos de vuestro entendimiento han sido iluminados. Es decir, ¿cuál sería entonces nuestra garantía que nosotros realmente tenemos ese espíritu de sabiduría y revelación? Pues en todo el conocimiento que tenemos, en las profundas riquezas de Cristo que hemos visto en estos tiempos y todo lo que eso produce en nosotros. Sí, o sea, nosotros lo hemos creído, así lo hemos creído y así es. Por eso estamos enfocados en ese llamamiento. Entonces, estos tres pasos son esenciales para obtener este triple conocimiento que constituye el modo de la oración del apóstol. Por eso es que ora Pablo. Esto es lo que dice Pablo, oro para que sepan estas cosas. Entonces dice, ¿para qué ora Pablo? Uno, ¿cuál sea la esperanza de su llamamiento? La esperanza que contempla el objetivo o meta antes que se alcance. ¿Sí? ¿Cuáles sean las riquezas de la gloria de sus santos? La gloria que revela cuál sea el fin de su herencia cuando se alcance. ¿Cuál sea la sobreexcedente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Sí? El poder que nos garantiza el objetivo final cuando se alcance. ¿Sí? O sea, estas son cosas que ya están, pero que, por supuesto, falta concretar. ¿Sí? O por lo menos ver nosotros allá la manifestación, la que nos habla Colosenses. Estas tres cosas
Es el triple conocimiento por el cual Pablo ora para que nosotros tengamos ese espíritu de sabiduría y conocimiento, para que lo podamos ver, lo podamos vivir, lo podamos hacer vivo en nuestras vidas, saber que lo tenemos disponible. Y es lo que nos inclina a mantener encendida la llama de nuestros corazones y nos hace volver nuestros ojos hacia el trono de la gracia celestial, donde está nuestra morada. Nunca se nos olvide que esta frase, el Padre de Gloria, solo tiene este uso en Efesios 1:17 en toda la Escritura y que se relaciona con nuestra posición, nuestro llamamiento y todo lo que tenemos en Cristo. Entonces, hasta acá está esta primera parte de la habitación del reconocimiento y acá dejo de compartir para que podamos entonces hablar, intervenir. Los escucho. Hola, Juan. Sí, Sara, qué maravilloso, qué cosa más bonita. Fíjate qué cantidad de sabiduría hay solo en esto de los títulos, el Padre de Gloria. Y no es el Dios de nuestros padres, como lo llamaba Israel y como lo llamaban en la iglesia del periodo de los Hechos, cuando los gentiles comenzaron a sumarse a la esperanza de Israel, que todos conocían por los padres que habían entrado en pacto con nuestro Dios. Y está muy bien claro en el Antiguo Testamento, en todos los profetas. Sin embargo, aquí el Padre de Gloria, y dice que quiere que conozcáis cuál es vuestra esperanza. Eso no se lo podía haber dicho a Israel. Tiene que ser una iglesia nueva, que es la iglesia del cuerpo, la iglesia del misterio. Y aquí, en pocas palabras, lo que nos ha dicho es que en las edades venideras, que por supuesto es en el reino milenial aquí de Cristo, el reino de justicia en la tierra, pues que nosotros, sus hijos, llamados a esa gloria, ciertamente vamos a resplandecer con la gloria de Cristo aquí. Esto es como dice Sara, o sea, esto se nos escapa del regocijo que nos entra viendo todas las cosas que nuestro Padre dice ya ha hecho. Y esto es lo que Él dice, no pierdas tu esperanza, no permitas que nadie te quite esta esperanza. Y en ese contexto, pues es ciertamente lo que es la tal prueba que no sé quién fue, cuál fue fue Nunzi, no fue Nunzi, fue Sonata, pero no está hoy, Sonata, que habló de las pruebas, ¿no? Y es genial porque pedimos el espíritu de sabiduría y de revelación, porque si nuestro Padre nos enfatiza tanto que no nos dejemos quitar la corona, que no nos dejemos quitar el premio, que nada tiene que ver, lo hemos dicho siempre, con la salvación. La salvación es mucho más amplia, pero Él quiere ir siempre más lejos, más allá, y se refiere al premio, a la recompensa, a la corona. Y lo dice muchísimas veces en las epístolas posteriores a Hechos 28, cuando Pablo da este misterio al cual fue escogido como un vaso para poderlo dar a conocer, como lo estamos comenzando a conocer ahora, y Él es el que quiere que no la perdamos. Por tanto, es muy buena la pregunta de ciertamente cómo es... ¿Qué es esto de las pruebas, no? ¿Qué es esto de que somos probados, nuestra fe? Tenemos que hacer una distinción porque nuestro Dios nos dice que Él no tienta a nadie. No son las tentaciones, sino las pruebas. Hay una distinción
Dios no puede tentar a nadie como nos imaginamos, ¿no? No, las pruebas tienen que ser halladas para alabanza de su gloria. Y ciertamente aquí se requiere ese espíritu de revelación y de sabiduría para saber efectivamente lo que Él quiere, que ganemos nuestra recompensa y que no la perdamos. De manera que es hermoso, sabemos que la esperanza ciertamente nuestra, ya lo hemos visto, es cuando Él se manifieste en gloria, en ese momento, porque se dice que Él está sentado a la diestra del Padre, oculto allí, bueno, pues cuando haga su aparición en aquel sitio, ciertamente nosotros apareceremos con Él. Y seremos de una hermosura tal, perteneciendo al cuerpo cuya cabeza única es Cristo, que será alabanza primeramente de todos los seres que lo contemplen en esa gloria. Imaginaros esto es algo maravilloso en lo que poner los ojos, y esto es lo que está escrito, esa es nuestra esperanza. Y ciertamente eso tiene un propósito, porque en esa posición vamos a reflejar la gloria de Dios a través de nuestra cabeza, que es Cristo. Así es. A esto nos ha llamado, por eso es que somos considerados como su herencia, donde Él va efectivamente a reflejar toda su gloria a través de Cristo en sus hijos. Correcto. Así mismo. Sí. Y esto es hermosísimo, porque en los otros cuerpos, como es la de los vencedores de los otros llamamientos, ahí sí que hay otras cabezas humanas, pero no en la nuestra. En la nuestra la única cabeza es Cristo. Esto es hermoso. Y esto lo va a utilizar Dios para reflejar su gloria a todo lo que se queda por debajo. En ese reinado que será también sobre la tierra. Es impresionante. Esto es lo que estamos aprendiendo y hay una cosa bien interesante que también me parece que es enfático, y es que si miramos el centro realmente del libro de Efesios son las dos oraciones de Pablo. O sea, son súper contundentes. O sea, él ora con un fin, y es lo que estamos hablando. O sea, el fin de conocer la profundidad de las riquezas de Cristo, todo lo que excede, toda la plenitud, la altura, la anchura. O sea, es decir, es lo máximo, imagínate. Y eso es una cosa que tenemos que tener ahí súper arraigada, porque esa es la oración ese es el centro realmente de esa epístola. O sea, y ya después nos da digamos, la armadura, y ya nos da otras cosas, pero realmente ese es el foco que tenemos que tener, lo que tú estás hablando, Juan. Pero me encanta que es el centro de Efesios, son esas dos oraciones de Pablo, porque es como que oro para que entiendan esto, que es nuevo, ¿sí? sí, y esta es una oración que tiene que ser respondida a su tiempo con nuestro Padre Celestial. Y es curioso porque meditando en el Espíritu vamos teniendo más percepción de ciertamente de toda esta riqueza que Él tiene en la herencia, en los santos, que es lo que ciertamente vamos a conseguir en concreción y que ahora podemos comenzar a disfrutar por la fe. ¿Cómo entonces podemos perderlo? Yo creo que el libro de Gálatas nos muestra perfectamente cómo se puede uno volver para atrás. Y fíjate que no tiene nada que ver con pasiones de la carne ni con deseos de lujuria no. El caso más de las Escrituras que vemos que los creyentes se volvieron para atrás y abandonaron a Pablo en toda esa región de Asia Menor,
solo quedó un pequeño remanente con su esperanza, ahí aparecieron creyentes hermanos, celosos por la ley, celosos por la circuncisión, y que ciertamente convencieron a los creyentes a volverse para la ley. Y así anularon lo que es la gracia. Y la gracia, tenemos que tenerlo bien claro, es la administración actual. La gracia es todo lo que es el favor divino, todo lo que es lo que Dios hace en nosotros y que no puede estar sujeto debajo de la ley. Es decir, tú no recibes nada de estas cosas porque te pongas debajo de la ley, ni porque quieras disciplinarte, No, tú te pones en el amor de nuestro Dios. Por eso es que habla tanto acerca del amor. Porque es curioso que cuando Cristo toma su posición en nosotros, es verdad que se avivan nuestras conciencias. Y si nosotros tenemos algún rencor, ciertamente notamos por esta conciencia tan avivada que la comunión con este Cristo parece como que se evapora. Perdemos lo que nuestro Dios dice que debe haber siempre en nosotros, que es la paz de Dios, que sobrepasa también todo el conocimiento. De manera que esa es una de las maneras de volvernos atrás. Sin embargo, todo lo que está en las Escrituras nos enseña y vemos que todos los hombres y mujeres en las Escrituras caían. Pero esto no es un problema. La cuestión es si tú permaneces en esa caída. Es decir, si tú permaneces poniendo la cuestión en el rencor, por ejemplo, hacia alguna persona, naturalmente que tú tienes dos opciones: presentarle el caso ante Dios, soportar la disciplina y efectivamente Él es poderoso y fiel para limpiarte de todo tu pecado. O puedes, por tu libre albedrío, continuar y persistir en aquellas cosas que te llevan para atrás y pura y simplemente abandonar tu esperanza. O sea que no es ningún problema que caigamos, porque nosotros vemos en las Escrituras, en el mismo David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, cometer un asesinato de aquella envergadura, como lo hizo con Urías, y caer tan bajo como lo que hizo y que sufrió las consecuencias. Es decir, una cosa es que es cierto que Dios le perdonó y le limpió, sin embargo, sufrió las consecuencias. Nuestro Dios ciertamente no nos quita a nosotros las aflicciones por perder esa comunión, digamos, divina en Cristo. Nos perdona, pero sí que sufrimos las consecuencias de nuestros actos. Y esto es la prueba también, permanecer como lo hizo David. Fíjate, David, yo estoy leyendo ahora Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y veo, después tenemos en Crónicas, al final, las cosas que suceden, o sea, que es curioso, porque salen los mismos relatos en Reyes y luego salen en Crónicas, y es porque Crónicas te va dando una serie de detalles que van ocurriendo en esa misma circunstancia. Entonces vemos cómo en Reyes cómo cae David por un deseo de lujuria impresionante, cómo toma una actitud hipócrita y le da palabras de ánimo a Joab,
una vez que han asesinado a Urías y le dice al que trae las noticias de que se acercaron mucho a la ciudad fortificada del enemigo y que mataron a unos cuantos, entre ellos también a Urías. Todo eso fue programado por David. David dice, bueno, que no se preocupe, Joab, que bueno, que la espada mata ahora uno, ahora otro. Y después que esto ocurre, se llama a Betsabé y la hace su esposa, y ya él está encantado hasta que llegó Natán y le dijo lo que iría a ocurrir. Y Natán le da primeramente por todas las aflicciones que va a pasar por esto. Y le dice, Dios también perdona tu pecado, porque él realmente ahí reconoce dónde está caído. Y Natán entonces le dice, también tú has sido perdonado. Pero, sin embargo, a partir de ahí, el hijo que nace de Betsabé muere, a pesar de que se llevó como 3 días de luto, 7 días de luto, orando para que el niño viviese. El niño murió. Su hijo Absalón, el hijo de David, lo que él hizo en oculto, Absalón lo hizo todo a la vista de todo Israel, porque se relacionó con las concubinas de David en la terraza para que lo viese todo el pueblo y se hiciese abominable a su hijo, a su padre David. Tomó el reino de David y lo persiguió y estuvo lleno de guerras contra su propio padre, queriéndolo matar, y al final termina muerto Absalón, lo cual es ciertamente aflicciones, todo angustias que fueron recayendo sobre David, pero lo que David nunca dejó fue la presencia de nuestro Padre. Y ciertamente él mismo estaba viendo que por todo lo que estaba pasando no eran otra cosa sino la responsabilidad suya de todo lo que había ocurrido. Bueno, esto digamos que es al microscopio lo que ciertamente nos puede apartar de Dios. Es decir, nuestros propios actos. ¿Okay? Cuando no es Cristo que gobierna en nosotros, nos llevan por momentos de aflicción y de angustia y muchísimas veces desmayamos y nos volvemos para atrás. En vez de en esos momentos ciertamente mantenernos con el Padre y suceder, aunque pasemos por esas tribulaciones, que ocurra lo que sucedió en la vida de David, que es que fue fortificado como rey después de todo esto y Dios lo sacó a abundancia. Bueno, pues con nosotros es exactamente igual. Todas estas pruebas vienen porque ciertamente la debilidad está en nosotros. Y por eso también cada vez mantenemos más a Cristo dentro de nosotros y no queremos perderlo. Pero sí que hay por veces momentos en los que perdemos. Y no solamente por aflicciones, sino de una manera religiosa muchas veces. ¿Entiendes? De una manera de querernos ponernos debajo de la ley y olvidar que todo esto es por la gracia divina, como ocurrió con los Gálatas, que les parecía muy atractivo ganarse ellos el favor divino a través de quedarse debajo de la ley. Es maravilloso, porque tanto sea por ideas religiosas o ideas carnales, cualquier cosa de este tipo que nosotros mantengamos fuera de la presencia de nuestro Dios, ciertamente puede llegar el momento, y fíjate que Pablo, en el caso de Pablo, que no había cometido sino antes de ser llamado
porque era perseguidor de la iglesia y porque consentía en el asesinato de Esteban y en varias cosas de ese tipo, y como era perseguidor de la iglesia hasta en su camino a Damasco. Pero él, después que se convierte, ciertamente también son sus hermanos que lo persiguen. Y con todas aquellas aflicciones que están expuestas en 2 de Corintios, ¿cómo es el poder de la tal resurrección que lo mantiene siempre? Bueno, es maravilloso ver que no es nuestra debilidad la que nos quita la corona, que no es nuestra flaqueza carnal la que nos tira la recompensa, sino dejar la presencia de nuestro Dios, sea cual sea por la circunstancia que pasemos. Eso es, ciertamente podemos hacerlo hasta que se nos llega a quitar, como decía la parábola del sembrador, que viene el adversario y te quita lo que tenías en tu corazón. En nuestro caso, como ha dicho Sara otra vez, no tiene nada que ver el adversario con nosotros porque él ya nos ha puesto en un sitio donde está por encima y él allí no llega. Pero sí que nosotros podemos bajarnos al mundo de tal manera que perdamos todas estas cosas y todas estas riquezas de la herencia en sus santos. Y ciertamente prefiramos vivir debajo de la ley o sencillamente siguiendo los deseos de la carne, así mismo, en vez de colocárselo todo al frente de nuestro Padre y que sea Él justo y bueno para ir limpiándonos y ciertamente transformándonos en lo que Él nos está transformando, que es el nuevo hombre, que solo lo vamos a ver en concreción cuando ciertamente seamos manifestados en gloria, pero es un camino hacia arriba. ¿Y cómo estamos tan seguros? Ciertamente porque Cristo tiene que confirmarlo en cada uno. No es que lo entendamos todo, no es que ni mismo lo que sabemos tenemos que tomarlo como garantía. ¿Por qué? Porque nuestro Padre lo puede enseñar nuevamente todo de fresco y de nuevo como Él quiere cuando somos mansos y no mantenemos otra cosa que su presencia. Y aquello que conocemos hoy, mañana va a ser mucho más rico si Él nos acrecenta su luz y vamos reconociéndolo. De ahí la diferencia entre conocer y reconocer. Esto es muy hermoso, porque sí que conocemos cuál es nuestra esperanza, pero reconocer las cosas de nuestro Dios es mucho más maravilloso. ¿Por qué? Porque cada vez que escuchamos algo que ciertamente no nos encaja ahora ya en el entendimiento, sabemos que no es de Dios. Porque las cosas del Padre son muy sencillas, son fáciles de entender, son fáciles de comprender, porque vienen de Él, porque es su luz, porque ya lo reconocemos. No podemos decir que lo conocemos, ya lo hemos dicho el día pasado. Es igual que cuando nos habla de toda la plenitud de Dios en Cristo en nosotros, toda a la capacidad que nosotros podemos tener, porque al mismo tiempo tenemos bien conciencia de nuestra debilidad. Y tener conciencia de nuestra debilidad es un reposo. Dios lo sabe. Y Claro, ciertamente. hay una cosa importante que quiero prestar atención acá, importantísima. De lo que estás hablando del reconocimiento, ¿sí? ¿Te acuerdas que en Colosenses dice que colocad la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra? Y esta parte de las cosas de la tierra también tiene que ver con el hombre natural. Es decir, que volvemos a lo mismo de que también podemos caer en una cosa, en un movimiento que hay actual, el tal movimiento que me lleva a mi sufrimiento del niño interior, de mi niñez, de mis padres, de que por qué soy así, por qué soy así, etcétera. Y vuelve uno en esos pensamientos de hombre natural, un bucle como
es ahí donde no hay que caer tampoco. O sea, lo que trato de decir es que nosotros, cuando la palabra nos dice que pongamos nuestros pensamientos en las cosas de arriba, es también el reconocimiento de lo que hace Cristo en nosotros. Entonces yo ya no tengo por qué pensar, ay, sí, es que yo soy así, es que no tuve papá, es que no tuve mamá, es que me pasa esto, me pasa aquello. Ahí no tenemos que poner el énfasis de nuestra mente, sino es en la mente de Cristo, en lo que Cristo ha hecho por mí, en lo que tengo ya en Cristo. Y eso es que es lo que dices tú que me encanta, donde como un clic comienza a haber reposo y paz en nuestro corazón. Como un clic. Lo que tú decías, si tenía un rencor ya ni lo tengo porque es que yo no lo hice, lo hace Cristo en mí. Si tenía, no sé, una ansiedad, un dolor, una depresión, lo que sea, cuando los pensamientos los perseveramos allá arriba de todo lo que Dios ha hecho en Cristo en nosotros, como lo que vimos hoy de la gloria, pues sencillamente todo lo otro se anula o se cancela. Es como cuando mengua el hombre natural. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros también reconocemos esa acción del Cristo que está en nosotros, la capacidad de Cristo en mí para automáticamente darme esa paz, esa tranquilidad, el saber que yo soy lo que Cristo, lo que Dios en Cristo me dice y no lo que me dice la carne acá que soy, ¿sí? Es Entonces, cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Porque mm, fíjate que es que esto es lo que no admite el hombre. El proverbio que dice que el que confía en su propio corazón es necio. Fíjate lo que significa que tú ya no confías en ti propio. Esto es muy difícil porque toda la psicología, todos los psiquiatras, todos los filósofos, todos los religiosos ponen en sí propio toda, todo lo que hay que hacer. Sea lo que sea, hay cantidad de salidas, eh, hay psicoanálisis, hay la tendencia a la meditación, hay, bueno, millones de cosas, siempre centrado en uno mismo, en uno mismo. Cuando Dios dice que ese es necio. Es absolutamente necio, por tanto, es cierto que nosotros ya no tenemos confianza en nuestro propio raciocinio, a sí mismo, sino que tiene que ser Cristo la nueva creación en nosotros. Y esa es la que nos trae paz, esa es la que ciertamente de donde proviene toda la plenitud de Dios que nosotros podemos recibir. Y esto es algo muy hermoso. Y esto es algo muy hermoso. De todas formas, lo que os quiero decir es que en estos dos próximos artículos que los enviaré mañana, bueno, qué bonito las pruebas en Pablo y en Job, porque ciertamente tenemos ahí este espíritu de sabiduría y revelación siempre dándonos cada vez más información. ¿De dónde vienen todas estas cosas que nos pueden volver para atrás en vez de para frente? O sea, no os volváis atrás, dice siempre nuestro Dios, ¿no? Sino que seguimos adelante. Seguimos que Él continúe haciendo su buena obra en nosotros. Y eso ciertamente no lo hacemos por el esfuerzo, ni lo hacemos, sino por la gracia, por la gracia. Esto es lo que Él pretende, es el amor. Es el amor que sobrepasa todo entendimiento, aquel que nos va llevando hasta su gloria. No lo quiere de otra manera. Como hablábamos el día pasado de aquel que transportaba el carro de bueyes con el arca y lo quería sujetar porque veía que, era un camino de pedregales y nuestro Dios abomina, y aquello está escrito. Ese hombre se fue a dormir más temprano. Será salvo, claro que sí, por supuesto, pero se fue a dormir más temprano para que fuésemos agradecidos y reconocidos de que tiene que ser la obra del amor de Dios dentro de nosotros. Además, eso es lo que se expresa después en nuestro prójimo. Y digamos que esto es un aperitivo de cómo se va a
brillar la gloria de nuestro Dios cuando tengamos estos cuerpos resucitados en gloria. Fíjate. Pero ahora degustamos con las arras del Espíritu aquello que nuestro Dios nos enseña, que en concreción va a ser disfrutado como Él quiere. De manera que es maravilloso, es precioso y es como Jesucristo oró: oh Padre, yo te doy gracias porque revelaste esto a los niños, no a los sabios, sino a los que reciben tu palabra y la creen. Es posible que no entendamos absolutamente todo de lo que hemos visto de Efesios, que estamos viendo en estos cuadros tan maravillosamente preparados por Sara y Amparo, pero tener por seguro que son muchas horas de dedicación en las Escrituras para encontrar el secreto, el gran secreto, el misterio revelado a Pablo, y que es lo que está vigente hoy en día, y que ciertamente tan solo un remanente cree, pero no por imaginación nuestra, sino porque está escrito. Y de ahí que esto está en un libro que se llama Los lugares celestiales, que no es fácil de leer porque es un libro con 400 y tal páginas, cerca de 500 páginas, pero que está detalladamente enseñando dónde aparecen las Escrituras. Por eso es que cada vez estamos más seguros. Esta labor toda es de nuestro Dios, es de nuestro Padre, dándonos a conocer las riquezas de la herencia en sus santos. Así que yo solo podríamos leerlo porque son 5 minutos, este testimonio último de Job que me encantó acerca de las pruebas. ¿Qué escritura es? ¿Dónde es? ¿Perdón? El título del estudio son dos. Hay uno que es de Pablo, el apóstol, que también habla de lo mismo, y curiosamente los encontré los dos en el volumen 8, que fue escrito en 1918 por Charles Wells o Beringer, porque eran los dos únicos autores que en esos volúmenes primeros imprimían. Después aparecen más a medida que van sumándose otros creyentes. Pero dejarme que os comparta pantalla un momento. A ver si... ¿Estáis viendo? No, Sara, ¿estáis viendo la...? toca que le des compartir pantalla al lado de chat, dice compartir. Sí, pero ya lo he hecho. A ver, un momento. Escollo que partillar. Volumen 8. Ahora le doy al partillar. Un momento. Ahí ya vemos, Juan. Exacto, pero este es el inglés de donde yo traduzco, por Sí, tanto, este es el inglés de donde yo he traducido, sí. y ahora ¿veis en español? No, estamos viendo el texto en inglés. Si quieres, busca el Ok, archivo en español en tu computadora y seguramente lo vamos a ver. solo voy a quitar esto, entonces, un momento. Partillar ecrán. Okay. Volumen 8, final PDF. ¿Ahora lo veis?
No, Juan, vuélvelo otra vez a compartir. Site podrá ver separador. Es que si aquí coloco Skype, procurar. No. No entiendo por qué. Porque si aquí me pone volumen 8 final, pero es PDF. Entonces, si pongo este, siempre sale el inglés. ¿Lo ves? Sale el inglés. Sale en inglés, ¿sí? Pero el español está por debajo. Esto es exactamente, este es, por ejemplo, este es el expositor de Berea de Sí. 1918, el número 8. Y son Beringer y Charles Wells. Entonces, es de aquí. Pero yo tengo esto en español. ¿Y dónde lo tienes? ¿En otro archivo de Word? Ah, lo ¿Dónde tengo está? por detrás de este. Ah, Pero no. entonces tocaría que fueras a Word y cerraras este para que se vea el otro. ¿Perdón? Tocaría que fueras a Word y cerraras este archivo para que se pueda ver el otro. Ay, se salió. Y ahora. Espérate, ¿cómo le marco a Juan? Juan. Sí, se me cortó. Sí, tranquilo. Si Que he pudiste, quitado, ahora, a ver si ahora se... Skype, Juan, procurar. sabes que si quieres me lo puedes mandar a mí, yo lo abro acá si tú quieres, me lo mandas al correo, lo que ¿Y quieres cómo te mostrar. lo mando a ti? Pues entras al Gmail y me mandas el archivo en español y yo lo abro acá, ¿Así? ¿sí? Ok, vamos a ver entonces. Espera, voy solo a intentarlo una vez más. El procurar, Skype, procurar, Acuérdate Words. Tú que dices, derecho dice compartir pantalla y ahí compartes pantalla, pero tienes que tener el archivo por encima abierto, el de español primero. bueno, no consigo. Pero mándamelo, Juan, mándame, envíamelo y yo lo abro acá. ¿No lo logras? De pronto si me lo Ok, un envías. momento, entonces, a ver. Ya sé, lo pongo aquí en la conversación. También, donde dice chat, ahí lo puedes poner también si quieres.
Pero no ha salido solo... Ahí le puedes dar como un adjunto, si tú quisieras, ahí lo puedes adjuntar y mandar el Ah, archivo. está, sí, en la conversación está. Si hay un adjunto, ok, acá está. Entonces ahí todo los tres lo estamos viendo. Ahí está, si En quieres. la conversación lo estáis viendo, ¿no? Sí, espérame, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar a un Word rápidamente para que lo podamos leer más fácil. Dame un segundo, control C. Oh, qué bueno. Espérate. Espérate un minuto, lo hago rápido acá para que podamos verlo más fácil. Dame un segundo. Sí, es interesante porque tiene que ver con las pruebas y todo lo que Dios nos pueda dar acerca de este tema será interesante porque tiene que ver con ganar el premio, la corona. Y esto es algo que nos sucede a todos. Esto es algo que nosotros todos pasamos por eso y de alguna manera pues tiene su interés que aprendamos más sobre ello. Exacto. Sí, ¿Lo puedes poner un poco más grande? Porque si no, no lo puedo leer. ¿así te parece? Sí, perfecto. Sí. Bueno, el título es Mas él conoce mi camino, que está justamente en Job, capítulo 23, versículo 10. El versículo dice totalmente, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. ¿Ok? Y dice, qué gran consuelo de las Escrituras hemos encontrado muchos de nosotros al meditar en las palabras de Job citadas anteriormente. Debe haber pocos, muy pocos, lectores del expositor de Berea que no estén pasando por periodos de prueba y aflicción en este momento. Y algunos pueden sentir que tales palabras de confianza y seguridad no son para ellos. Pero es para regocijo nuestro que las Escrituras nos den registros tan fieles. Y veremos que el contexto de esta declaración nos muestra que Job es, después de todo, un hombre con las mismas debilidades que nosotros. Este descubrimiento no ha de minar la confianza, sino que fortalecerá el vínculo que tiene con nosotros mismos. A Job, en los versículos que vienen antes de este versículo 10, no le vemos que confiese palabras que tengan consigo un sabor tan fuerte de calma y tranquila confianza, sino que su queja es muy amarga, su llaga más grave que su gemido, como dice el versículo 2 de este capítulo 23 de Job. Pareciera como si Dios estuviese escondido de su siervo y Job clamó, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Está escrito en el versículo 3. La razón por la cual deseaba hallar a Dios es que él juzgaba, podría presentar un caso tan bueno de las cosas que le ocurrían y recto ante el Señor como para establecer su justicia y así obtener un poco de alivio en las tribulaciones que pasaba. Eso está en los versículos 4 a 7. Pero esa no fue su experiencia. He aquí, dice Job, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Aquí vemos a Job desconcertado a cada paso, hacia adelante, hacia atrás, a la mano derecha o a la mano izquierda. Job no podía percibir, contemplar o ver. Todo era oscuridad y perplejidad. Los propios sentimientos de Job le llevaron a pronunciar palabras que más tarde confesó que eran necias e incorrectas. Al final, cuando nuestro Dios se le presenta y es él que habla, entonces él en las capítulo 42 o 1 a 6, él dice, yo solo dije palabras tontas, palabras necias y pronuncié.
como muchas veces nosotros, como vamos a ver ahora. A seguir entonces vienen las palabras de fe que hemos leído anteriormente, son las que Él conoce mi camino, Él conoce, yo no lo conozco a Él, pero Él sí a mí, aunque no puedo verlo, Él conoce mi camino. La debilidad de la carne causa al creyente muchos dolores y le hace pronunciar palabras que realmente no expresan sus verdaderas y profundas convicciones. David, ungido por Dios, creyendo plenamente que el Señor seguramente cumpliría su beneplácito, sin embargo, bajo la presión de las circunstancias, exclamó en su debilidad: un día pereceré a manos de Saúl. Si alguien se hubiese acercado a David y le hubiera dicho: ¿de verdad crees tú que Dios te va a abandonar? ¿Crees que a Saúl se le permitiría alguna vez frustrar el propósito del Todopoderoso? Él habría dicho de inmediato: no, lo que dije fue con prisa y con la amargura de mi espíritu. Yo confío plenamente en él y sé que no me fallará. Lo mismo sucedió con Job. Aunque expresando sus sentimientos parecía acusar al Señor de injusticia, aunque confesó que por todas partes había perplejidad y ocultamiento de la mano del Señor, sin embargo, la fe se eleva y vence. Y desde el fondo de su tristeza clama: pero Él conoce mi camino. En esa confianza podía descansar. Él conoce nuestros caminos, fijaros bien, no somos nosotros que lo conocemos a Él, pero esto es lo que decimos: Él nos conoce a nosotros. Esto es lo que tenía Job, aunque pareciera que realmente Dios se había escondido de él. Continuamos. Un paralelo muy cercano e interesante se encuentra en Romanos 8, donde dice: no sabemos qué debemos pedir, no sabemos qué pedir como conviene. Pero luego un poco más adelante dice: sabemos que todas las cosas cooperan para bien, nos ayudan a bien a todos los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Esto es lo que dice el versículo. Sin embargo, anteriormente dice: no sabemos qué pedir como conviene. Es un caso similar. Job no sabía muchas cosas, pero sabía muy bien, sin embargo, que el Señor estaba por encima de todo. Esto es, que aunque no podía discernir la senda del Señor, sin embargo, el Señor sí conocía bien el camino que tomaba él. Y en esa confianza encontró descanso. Así podemos hacerlo nosotros también, aunque delante, por detrás y a cada lado no hay nada más que oscuridad y perplejidad. Esto es lo que nos ocurre muchas veces. Nosotros no tenemos nada, pero sí que sabemos que Él está por encima y que nos conoce. Y este es nuestro reposo. Esto es. Job no solo estaba seguro de que el Señor conocía el camino que había tomado, sino también que había un propósito definido. Cuando me pruebe, la prueba de la que habla Job se asemeja al refinamiento de los metales preciosos, porque a continuación dice: saldré como oro. Esto es maravilloso, porque así es como vamos a salir nosotros. En este momento solo hay escoria y oscuridad a nuestro alrededor, pero saldremos como el oro. En el Salmo 66 leemos acerca de este tipo de prueba: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. En el versículo 10 de ese Salmo. Los versículos 11 y 12 detallan las formas en que el Señor los había refinado y probado. Fijaros bien: nos metiste en la red, quedamos atrapados. Pusiste sobre nuestros lomos pesadas cargas. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Esto es lo que dice el Salmo. Son el tipo de pruebas por donde pasó David. La naturaleza enmarañada y desconcertante de las circunstancias, comparadas con una red, la pesada aflicción, la tiranía de los semejantes,
la variedad de pruebas que eran como el fuego y el agua. Estos eran los elementos de la prueba. Aparece un hecho bendito que es alentador, y es que el salmista puede decir: tú nos metiste, tú pusiste, tú hiciste. Él pone a Dios en todas las circunstancias, y por tanto tú eres mayor que yo. Esto es, tú sabes mi camino, no soy yo, sino tú el que va delante de mí. Esto es paralelo a la declaración de Job. Él conoce mi camino, y al igual que la conclusión de Job, saldré como oro, el salmista inmediatamente a seguir dice: y tú nos sacaste a abundancia. Este es el final. Este es el final, el que hay que mirar siempre. Malaquías 3:3 dice del Señor: y se sentará para afinar y limpiar la plata. El contexto habla de la venida del Señor y de su influencia sobre Israel y sobre el sacerdocio. Las palabras son verdaderas, sin embargo, en un sentido más amplio. Él se sienta como un refinador, como con respecto a todos los suyos, entre los cuales nos encontramos nosotros. La prueba de la fe todavía sigue vigente y a veces es una prueba de fuego. Sin embargo, si es hallada para alabanza, gloria y honra en la presencia del Señor, la que no te debe faltar nunca, las pruebas de fuego habrán sido justificadas. Un pensamiento muy precioso es sugerido al ver el refinador oriental, la persona que trabaja con las joyas. Se sienta lijando la superficie del metal fundido, retirando la escoria que se eleva bajo el efecto del fuego, hasta que puede ver en el metal precioso el reflejo de su rostro. No hay necesidad de dar explicaciones de esta comparación con nuestro tema, pues es muy evidente. Esto es lo que hace nuestro Padre. En otro artículo que es anterior a este, vemos cómo Él nos quita la escoria de nosotros. Y el quitar esa escoria tiene que ser lijando, puliendo, ¿entiendes? Y esto es por lo que pasamos también muchas aflicciones. Ok. Wow. Solo terminar con la última frase que me parece encantadora. Ojalá que toda prueba por la que seamos llamados a pasar sea soportada con la fuerza y el gozo suministrados por el pensamiento de que nuestro Dios refinará y purificará hasta que Él también vea su propia imagen reflejada en nosotros. Esto es lo que hace. Y entonces diremos como Job: saldré como oro. De manera que por esto las escrituras vemos que tengamos capacidad para soportar con toda paciencia, porque ciertamente Cristo ya está en nosotros, está puesto dentro de nosotros. Pero vemos esta otra ley, como hemos siempre dicho, y que está escrito en Romanos 7, que se revela y se quiere largar. Se revela contra la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero sabemos que somos débiles y nuestro Dios lo sabe también. De manera que eso es una prueba. Saber si mantenemos la obra que Él lleva en nosotros, sabiendo que Él está por encima y que nosotros ciertamente no confiamos ya en hombre alguno ni en nuestro propio corazón, sino en Dios, que sabe todas las cosas y sabe cumplir el propósito de su voluntad. Y lo que es cierto es que Él nos confirma. Si no nos confirmase, esto sería horroroso, pero es que nos confirma que Él va llevando su obra en nosotros, y eso es un reposo maravilloso. Wow, Juan, impresionante, impresionante. Bueno,
Queda así como, y ese no lo vas a enviar, ¿cierto? Todavía te falta la traducirlo completo. Sí, lo estaba terminando de revisar, todavía quería pulirlo un poco más, colocar bien los versículos de Romanos 8, pero sí, o sea, ese y el anterior, que es en la vida de Pablo, también por las circunstancias que pasaba, y todavía tiene más que ver con el libro de Efesios, porque es ciertamente el poder de su resurrección, el saber las riquezas de su herencia en los santos, y es el saber esas tres cosas lo que hacía con que él enfrentase todas sus pruebas y aflicciones, que están todas enumeradas en 2 de Corintios y las conocemos muy bien, pero cómo ese poder lo sacaba siempre a flote, o como cuando era totalmente abandonado por todos los que estaban en Asia, o cuando hizo su primera defensa en tribunal, cómo no apareció nadie que se pusiese a su lado, pero él dice, pero mi Señor estaba conmigo y me dio fuerzas para pasar por todo. O sea, eso es ciertamente la vivencia de cada uno de nosotros, que O no sea, es... eso que tú estás diciendo me parece muy interesante. O sea, es que yo estoy tratando de buscar el hilo donde es. Entonces, cuando tú hablas eso, de que a pesar de las circunstancias yo estoy con Dios y sé que Él conoce mi camino y conoce todo lo que va a pasar en mí, pues es ahí donde tengo que tener la confianza y no en mi propia mente y no pensar que misma en mi mente carnal cuál es la decisión o qué es lo que va a pasar. Entonces, en ese pequeño hilo es donde nosotros realmente caemos o Sí, porque nosotros nos sorprendemos después de escuchar tantísimas bendiciones en una reunión como cuando nos juntamos, que después tengamos las aflicciones personales de cada uno. Y como dice este artículo, no creo que ningún, él dice el lector del expositor de Berea, no tenga en este momento un montón de aflicciones y pruebas por las que pasa. Es cierto, o sea, nosotros... Es cierto también que, como dice, la consolación se sobrepone a nuestras aflicciones, pero hay muchas veces que nos sentimos diciendo, yo no tengo nada de esto, estas palabras no son para mí. Y eso es ciertamente algo que nuestro Cristo ya nos afirmó, que nuestro Dios está por encima y que esto son garantías suyas, no son cosas nuestras. Al contrario, nos quita los ojos de nosotros mismos y de los hombres y nos pone los ojos donde tienen que estar, en los lugares celestiales. Amparito. ¿Tienes algo que aportar a esto? Es súper interesante. Sentarse a considerar como un niño. No. Solamente pues reafirmo que efectivamente Job creía en su propia justicia y es por eso que cayó, es lo que yo entiendo, cayó tan bajo y bajo hasta que finalmente reconoce. Sí, porque por eso es tan difícil entender Job, porque mira él hasta dónde tuvo que llegar, entonces me parece genial. Sí, Genial. es cierto, porque además lo tenía antes de la reunión como algo que compartir. Por eso también nuestro Dios nos hace poner los ojos en su justicia, que nos ha imputado en nosotros y nos dice no hay ninguna condenación, porque sabe que es muy, la carne te Sí, lleva a total, es que condenarte. fíjate ahí cuando Ay, ella... yo no puedo, y exacto, y no es mi justicia, sino con la que Dios nos imputa en Cristo, y por eso hace tanto énfasis, que nosotros Es que en ese tenemos libre, sí. No, que en ese pedacito que leíste de Job, cuando él dice, no, pero es que yo me presentaba, o sea, recto, sí, él se creía a sí mismo, pues en lo que él hacía, esas frases de que yo no cometo pecados, más o menos, ¿sí me entiendes? Yo estoy recto. Entonces yo digo, tremendo, porque todo lo que tuvo que pasar para poder entender que no era él y que Dios lo rescató, entiendo yo, de lo más sencillo que él creyó que era que Dios lo conocía, o sea, Dios conocía su corazón. Sí, o sea, Dios se prende
de lo que haya de pronto allá sensato, digo yo, para poder rescatarnos, porque... Es que fíjate cómo el énfasis que pone es la misma justicia que tiene Cristo a frente del Padre es la que nos imputa a nosotros. Uf, efectivamente, o sea, te quita de fuera tu propia justicia, y esto está escrito en Filipenses, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe de Cristo. Sí. Es maravilloso, es igual que todo lo que estamos aprendiendo, o sea, es igual que todo esto que viene es un mar de riquezas que hay que recibirlas como los niños, o sea, no hay otra manera. Total. Y aquí es donde uno, pues, practicar en la vida todo el tiempo, todo el tiempo. En Cristo tal cosa, en Cristo sí voy, en Cristo, porque es como un estilo de vida, digo yo. Y me encantó, pues, cuando Sandra lee lo de la oración, como ella dice, o sea, no es que uno siempre pensaba que una oración tenía que ser como algo como específico, voy a orar, y empezaba, no, me refiero, sino que durante el día el hecho de estar en la presencia del Padre, de meditar, de todo el tiempo ahí rumiando, ese reconocimiento que es en Cristo, bueno, me parece como genial poder unir eso para poder vivir que es lo que yo siempre, por ejemplo, molesto a mi hija Nia, yo le digo, no, podemos saber mucho la palabra y somos intelectuales, pero pues el vivir, así sea cada día un poquito más entendiendo en Cristo. Bueno, es aprender a quitarnos y a quitarnos esa justicia y bueno, y dejar que Cristo haga, no sé cómo, pero sí, o sea, que Él sea el que a su forma, porque es la pregunta del hombre, ¿cómo? Pero ¿cómo me va en esta circunstancia? O aquí, no, es lo que menos, o sea, yo me pongo en Cristo y Cristo sabrá qué hace conmigo, con la fe de un Es niño. cierto, un elemento que ha Sí. estado muy presente porque todo esto surgió de esta cuestión de las pruebas y cómo nos apartamos. Es ciertamente el efecto que tiene el poder de nuestro Dios en nosotros mismos y en las cosas que nos vienen a la mente, es decir, en nuestros entes queridos, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, el efecto que tiene ese poder sobre todas estas cosas. No el efecto que tiene mi oración sobre Dios, que esto es lo que pensábamos, sino el efecto que tiene su poder en nosotros primeramente y reflejado en todo lo que está enfrente de nosotros. Lo que aparezca en nuestro pensamiento es ciertamente afectado por ese gran poder que Él tiene. Por eso dice que Él tiene poder para sujetar todas las cosas. Fíjate qué bien, qué descanso, que no somos nosotros a afectar que Dios haga esto o que Dios haga lo otro, sino lo que Él hace en ti, o sea, y en quitarse, lo que finalmente llegamos a la misma conclusión, es quitar esa ley que se revela y que es a mi voluntad, porque para eso la tengo. En estos tiempos yo estoy pensando mucho en mi voluntad, en el sentido de que yo soy la que le doy el paso a Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, que de mí decido a través de la fe hacerme a un lado y que sea ese Cristo el que tiene el poder y el que entrelaza y hace. Yo, nada. Y hay una cosa interesante también y son avivar los sentidos espirituales, la percepción, la intuición, pero sabiendo que es Cristo en nosotros haciendo. Y fíjate que eso es un ejercicio buenísimo, porque es cuando uno estar en el momento presente o decir qué me está pasando y qué está pasando, qué está haciendo Dios finalmente conmigo, con mis circunstancias, con mi trabajo, con mis hijos, con todo lo que pasa aquí ahora. Si yo le dejo mi vida, ¿qué está pasando? ¿Cómo está pasando? Y entonces lo que pasa es porque así es. O sea, es eso, es tener la plena confianza de que las cosas como suceden es porque las está colocando. Es eso.
porque a veces ahí es cuando uno falla en querer hacer su voluntad, como lo hemos dicho, y ahí es donde flaquea toda, tendemos a, y es ahí donde entonces viene la prueba, ¿cierto? Hay una cosa divina en todo lo que hemos visto en los ejercicios de ver a Job, de ver a David, y es evidentemente que siempre va a haber una cosa lineal y es que jamás dejan a Dios a pesar de su circunstancia. Y ese es un punto muy importante porque es lo mismo, o sea, jamás vamos a ser abandonados por Dios en Cristo porque tenemos la simiente de Cristo. A pesar de nuestra mente carnal que vaya más abajo, siempre va a estar ese hilo ahí sosteniéndonos hasta que salgamos seguramente otra vez a flote. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa maravillosa, porque ahí es donde realmente también podemos comprobar que la adversidad no tiene absolutamente nada que hacer. Es ahí donde podemos volver o donde Él nos vuelve allá, que finalmente ni siquiera somos nosotros, es el mismo Dios que nos devuelve otra vez a su comunión. O sea, es el mismo que nos muestra, o sea, cuando ya viene la circunstancia y viene la carencia, viene el dolor, bueno, por las cosas por las que pasamos, es cuando de alguna manera vuelve uno y reconoce ese poder en nosotros, que ya no somos nosotros, sino es Él en mí, y reconozco mi mala acción, etcétera, donde vuelve otra vez uno allá. Y Entonces, además, solo para acabar, es que nuestro Padre dice que tiene mucho provecho el tener paciencia en esas aflicciones y pruebas. Él dice, y Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y arraigue. Es decir, que esto va criando cada vez más esta conciencia de Cristo en nosotros, lo cual nos va transformando. Y con los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y todas estas cosas que habitan en nuestro Cristo. A través de esas pruebas, ciertamente, se va consiguiendo que Él, puliendo todo lo que es la escoria que hay en nosotros, llegue a ver su rostro en el metal precioso. Esto es lo que es reflejar su gloria. así, wow, excelente. Bueno, no, me encanta. Muchas gracias por este momento. Gracias a Dios por darnos este momento. Gracias, gracias. Y bueno, ya para cerrar, yo quiero hacer una oración de cierre. Me encantó. Bueno, Padre, te damos infinitas gracias, Padre Santo, Dios de la gloria. Estamos sentados allá a tu diestra con Cristo Jesús. Gracias porque tenemos y podemos disfrutar de toda tu gloria, Padre. Podemos disfrutar de esas arras de tu espíritu. Gracias, Dios, por toda esta luz que alumbra nuestro entendimiento, que son las inescrutables riquezas de Cristo. Gracias porque cada día, Padre Santo, tú nos muestres, nos sigas arraigando tu escritura, nos sigas arraigando el poder de Cristo en nosotros, ese poder de resurrección que es el que hace que nosotros estemos mirando firmes arriba nuestro llamamiento. Saber que cualquier circunstancia, cualquier cosa que suceda en este plano, no, absolutamente no es comparable con la gloria venidera, Padre. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Ayúdanos, Padre, para que así sea, para que esta palabra que recibimos hoy sea arraigada en nuestro corazón y no sea robada, que sencillamente en todo este tiempo podamos cada vez mantenernos más y mucho más firmes en Cristo, es decir, dejando de lado mi naturaleza cada día, nuestra naturaleza, y dejando todo en manos tuyas, Padre. Absolutamente cada cosa, cada detalle, cada circunstancia, porque tú eres el que conoces cómo se va a desarrollar todo. Así que te doy gracias, Padre amado, por esta maravillosa reunión, por las personas que no pudieron estar, pero que siempre están, tienen a Cristo dentro, Padre. Bendito seas por siempre y gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Amén. Gracias. Y solo enfatizar que esto todo, digamos, aquella participación de Sonata, aquella
pequeña participación suya ha hecho con que, qué bonito, Dios nos centre efectivamente en esta sabiduría. Esto es interesante para que veamos cómo cada miembro puede efectivamente cooperar para la edificación del cuerpo. Así es. Excelente. Así es. Gracias, Juan. Gracias, Yasmín, Amparito, buenas noches, Dios los Muchas bendiga. gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen, Feliz gracias. Vale, feliz semana. Chao, chao, gracias. Estamos charlando. Chao. Gracias.